Sí, Buen se escucha. día. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, ahí se van abriendo las cámaras, no es tan temprano esta clase, no hay playa, se está terminando, así que en la medida de lo posible, si habilitamos las cámaras a todos los presentes, entiendo que puede haber situaciones en que se les complica, pero si las habilitamos mejor, solamente con la intención de que sea más participativa y que nos conozcamos y que yo también los pueda conocer. Así en el momento de la evaluación los tengo, no a todos, pero sí visualizados. Bueno, antes que nada les quiero decir que siempre tienen que tener un poquito de paciencia. Yo estoy desde 11:25 tratando de ingresar al aula virtual. Los bedeles están saturados de accesos, con lo cual ellos son los que nos habilitan, y tengan siempre la paciencia de esperar unos minutos hasta que se genere. Cómo van obedeciendo, que van habilitando las cámaras. Pero en realidad es para hacerlo más ameno, ¿eh? Siempre es bueno eso, es una clase, un curso presencial, con lo cual siempre es más ameno para todos que nos conozcamos. Bueno, reitero, tengan siempre presente que hay unos minutos que tanto ustedes como yo estamos en la espera de que el anfitrión, hasta que me transfieren el paso a mí, nos habilite el aula, ¿eh? Estas son algunas de las cuestiones que genera la virtualidad. Otra cosa, para los que no pudieron estar en la clase anterior, el ID de ingreso o el ID de ingreso va a ser el mismo en todo el cuatrimestre para los días jueves 11:30 horas. Zoe, ¿estás en el aula? Zoe García. Bueno, hay un estudiante que me envió por el campus y por correo electrónico que no había tenido dificultades en el acceso a internet. En la clase anterior recepté el mensaje. No, soy López, no soy García. Ah, perdón, ahí está, Zoe López. Bueno, sí. Me confundí. Zoe López, acá estás. Zoe, me llegó la comunicación, te contesté el correo. Hay algunos estudiantes que tienen dificultad y hacen eso. Bueno, está muy bien, les agradezco y lo tengo en cuenta. Bueno, tuvieron ya clase con la doctora Villanustre, seguramente en esta semana tuvieron clase con la doctora de la Canal, ¿sí? Queda compartimentado el dictado de clases de esa manera. La doctora Villanustre va a estar a cargo de posesión, como les habrá dicho, y la doctora de la Canal a cargo de la teoría general de los derechos reales, que está implicado en la unidad 1. Hasta ahora, conmigo tuvieron, esta es la segunda clase, tengo como una clase de ventaja con respecto al resto de los docentes de esta comisión. ¿Por qué? Porque al iniciar el día miércoles la clase plenaria, los jueves me tocaba a mí. Lo que yo hice para poder enfocar el tema de dominio, que es el tema que van a tratar conmigo, es bordear algunos conceptos de la teoría general de los derechos reales que necesitábamos como herramientas básicas para poder empezar a entender algo de la figura del dominio. Saltamos de la bolilla, o sea, me tocaba comenzar con la unidad 5, con lo cual necesitábamos algún concepto muy básico de la teoría general. Eso es lo que hicimos la clase anterior. Seguramente que ustedes deben haber completado muchos de esos conocimientos que bordeamos o que tocamos superficialmente con la indicación que les dio la doctora de la Canal, que es que ustedes eran los contenidos de la unidad 1. Por supuesto, los contenidos de la unidad 1 son muchos, son densos, son importantes, es extenso, pero por lo menos la parte que hace a las disposiciones generales de los derechos reales las deben haber leído y deben haber podido enlazar algunos contenidos de los que vieron conmigo. ¿Cómo va a ser? Sí. Perdón que le interrumpa, pero quería decirle que en realidad no, porque todavía no tuvimos con la doctora de la Canal. Nos dijo que leyéramos. Hablé 5 minutos. Para que no siga diciéndolo, le quería decir que no tenemos. Tuvimos, claro, o sea, vamos a tener recién el martes. Y quedar, como se dice en la jerga, pagando acá, que bueno, tienen el próximo martes. Claro, entonces yo, o sea, se lo digo más que nada, no solo para que no lo diga sin saber,
sino para que también, o sea, capaz usted da por sentado que sabemos algunos conceptos Bueno, que no. a ver, voy a franquear lo Perdón, siguiente. No, ustedes, a ver, siempre, y ustedes piden, y está bien que sea así, tener un cronograma de las clases que se van a dar. Eh, Voy a hacer un sinceramiento de esto. Mi cronograma de mis clases, o sea, van a trabajar conmigo dominio, que es la unidad 5, y van a trabajar la unidad 8 conmigo, en este primer mes y medio más o menos que tenemos de clase. Después la profesora adjunta les va a dar un cronograma. Ahora, ¿qué quiero ser muy transparente y muy clara con esto? Ese cronograma es una idea tentativa, aproximada, de las temáticas que se pueden llegar a tocar. No es un cumplimiento exhaustivo de todos los puntos del programa. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que son ajenas a nuestra voluntad. El feriado del jueves próximo, el feriado de ayer. Entonces, ustedes van a tener una idea de cuáles son los temas que se van a tocar, van a saber que conmigo van a ir por las 5. Ahora, no va a existir una minuciosidad de la explicación de todos y cada uno de los puntos, sin perjuicio de que esos puntos puedan quedar comprendidos dentro de la evaluación y sin perjuicio de que ustedes puedan preguntar por todos los medios válidos que existan, ya sea a través de la clase, a través del campus, a través del foro, a través de mi correo, dudas puntuales respecto de esos temas. Eso lo claro. De modo que van a tener una idea de cuáles son los temas, pero yo les recomiendo, y esta es una recomendación que la hago siempre, es que ustedes tengan su propio cronograma. No quieran seguir el nuestro, porque el nuestro tiene otro ritmo, que no es el ritmo que ustedes tienen que tener para ir concatenando los contenidos. Ustedes ya a esta altura, más allá de la clase, tienen que estar empapándose de todas las disposiciones generales del código y de la teoría general de los derechos reales que está en la unidad 1, porque ustedes van a tener que hacer un trabajo que no es el que está a cargo, o sea, está a cargo nuestro desde el dictado de la clase, pero ustedes tienen que hacer un trabajo de ir conectando conocimientos. Yo los conecto, el docente los conecta para facilitarles, pero ustedes también tienen que hacer el esfuerzo de conectar. Síntesis, no estén tan pendientes de nuestro cronograma, sino de la propia metodología y el propio cronograma que ustedes se hagan del estudio de la materia. Esto es una recomendación, es un consejo, para evitar eso de que no se dio, no se toma, o toda esa especulación, que ustedes van a ver que todo está imbrincado, todo está conectado, y que no tiene sentido atarse a veces a esos cronogramas que no se pueden cumplir, que no es por una u otra razón, personales, razones de estilo o razones de calendario, no se pueden cumplir. Entonces hagan ustedes su propio cronograma. No obstante, a que todavía no tuvieron la clase con la doctora, ustedes están leyendo. Entonces, ustedes van a empezar a ver, con la doctora Villanustre sí tuvieron clase, ¿no? Sí. Bueno, ustedes van a comenzar a ver que muchos de esos contenidos empiezan a vincularse. Los contenidos de la doctora de la Canal, los contenidos de la doctora Villanustre y los que yo voy dando. Dicho esto, vamos a avanzar con el tema de dominio. Un concepto importante, siempre vamos a retomar un poquito lo que dijimos, lo último que dijimos en la clase anterior para poder continuar. Dijimos que un concepto importante o dos conceptos importantes que requerían de una precisión terminológica eran los conceptos de propiedad y dominio, es decir, establecer una distinción muy clara en la terminología o en el significado técnico, ¿sí? Técnico del término dominio y propiedad. Muy ligeramente recordamos lo que habíamos hablado, que existía una tesis tradicional, ¿sí? O clásica, que entiende que existe entre el vocablo de propiedad y dominio una sinonimia, es decir, que son sinónimos. Ese es el criterio que usó el codificador, Vélez Sarsfield, en el siglo XIX, porque ustedes pueden advertir que en los distintos pasajes del código velezano
los vocablos propiedad y dominio son utilizados como sinónimos. A veces en la jerga de la doctrina también muchas veces son utilizados como sinónimos. Ahora bien, lo que ustedes tienen que identificar a esta altura de la carrera y pueden vincular con otras asignaturas, es que hay una tesis contemporánea, es decir, modernamente, se considera que el término propiedad tiene un sentido constitucional, es decir, es más amplio que el que vulgarmente o el que clásicamente se consideraba el dominio como sinónimo. Es decir, el sentido constitucional de propiedad significa que hay una relación de género, que es la propiedad, y especie, que sería el dominio como matriz o tipo real. Esto porque es concordante esta visión constitucional o la propiedad en sentido constitucional. La pregunta que les podrían hacer en la evaluación es: ¿cuál es el concepto de propiedad en sentido constitucional? ¿Sí? Es una pregunta que suele hacer mucho el profesor titular, los otros docentes también, pero es una pregunta que ha sido también, ha surgido en el marco de las evaluaciones escritas. ¿Cuál es el concepto de propiedad en sentido constitucional? Y ustedes acá tienen herramientas de las materias que ya han cursado, porque saben que esta relación de género-especie hace que el concepto de dominio, cuando hablamos de dominio, nos circunscribimos al tipo o matriz real del 1887, inciso primero, ¿sí? O sea, la especie, y cuando hablamos de dominio en sentido constitucional, estamos refiriéndonos a el artículo 14 y 17 de la Constitución y a toda la línea de continuidad. ¿Me siguen? Si hablo muy rápido, me dicen, habla muy rápido, no hay problema. A toda la línea de continuidad de los fallos jurisprudenciales de la Corte. Entre esos fallos, ustedes casi todos estos fallos los ubican en la bibliografía de cualquier curso de derechos reales. Si no los tienen, yo les puedo mandar ahora mismo, al concluir la clase, un extracto de los fallos. Yo envié uno de ellos a través de un correo electrónico que me llegó. ¿Lo tienen todos? ¿Recibieron todos ese material? Sí, sí. A mí me pasaron María Laura Fernández, ¿sí? Me pasó un correo electrónico, que ese es el correo que ustedes democráticamente han elegido, y esa estudiante les va a remitir material a ustedes. A mí lo que me interesa de ese material es que ustedes extracten lo importante de ese fallo, y esa línea de continuidad de los distintos fallos de la Corte empezó a esbozarse en la década del 30, pero esa línea de continuidad de la relación género-especie continúa hasta la actualidad. Los fallos a los que me refiero, además del fallo Bourdieu, que es el que les mandé, que ahí tienen que, de las 8 hojas que tiene el fallo, tienen que extractar algún párrafo que sea significativo para esto que estamos hablando, o sea, que ustedes lo puedan vincular con esto que yo les estoy explicando. Pero los fallos son distintos. Son el fallo Horta con Arguindegui. Voy a utilizar el chat para poder darles el nombre de la carátula de los fallos. Horta con Arguindegui. Perdón. No es tan cómodo esto, era mejor. Ahí está. Horta con Arguindegui es un fallo. El otro fallo es Mango con Traba. Incluso ustedes estos fallos los pueden conocer de teoría constitucional, porque son fallos clásicos, son de la década del 30. Y por último, el fallo Bourdieu con municipalidad, todos de la capital federal. Es decir, esta es la línea de continuidad de los fallos, y si quieren un extracto de cada uno, también se los puedo enviar a través del correo que me han facilitado de María Laura Fernández. Creo que hay algo de esto en el material, si mal no recuerdo, en el material del campus. Lo que ocurre es que utilizo también el correo porque a veces sobrecargamos el campus con material, y eso de alguna manera le hace mal al sistema, y
también los puede confundir a ustedes. Pero con que sepan el extracto de cada fallo es suficiente, no tienen que saber todo el fallo y todos los considerandos del fallo y demás. Si ustedes desean, yo al concluir la clase puedo mandarles a través de ese correo un extracto de fallo de una copia de un libro, pero ya les reitero, en los textos usuales figura. Bueno, entonces, el sentido constitucional del término propiedad refiere al artículo 14 y 17, que no solamente declara la inviolabilidad de la propiedad, sino que garantiza a todos los habitantes de la nación el uso y goce y la disposición de la propiedad privada. Esto guarda correspondencia desde una visión del derecho privado en sentido constitucional, guarda correspondencia con el Pacto San José de Costa Rica, artículo 21, ¿sí? Que está incorporado, o que tiene jerarquía constitucional, por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Ese es el espectro y el sustento del concepto de propiedad. El concepto de propiedad quedan involucradas las tres categorías de derechos, tanto los derechos reales, los derechos personales, creditorios u obligacionales, y los derechos intelectuales en sentido amplio. ¿Sí? Hasta ahí, muy rápidamente, ¿tienen el panorama y comprenden de qué estamos hablando? ¿Se ubican? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? ¿Todos? ¿Hay algo que quieren aclarar? ¿Hay algo que quieren preguntar? Profe, ¿puede repetir qué incluye el derecho de propiedad? ¿Qué otros derechos? El derecho de propiedad en sentido amplio, ¿sí? En sentido constitucional, incluye distintas categorías. Traten de ser muy precisos, esto es gran parte del aprendizaje, de ser muy precisos en la terminología. Vuelvo, y vamos a identificar palabras claves. El concepto de propiedad en sentido constitucional, ¿sí? Incluye no solamente la categoría de los derechos reales, ¿sí? Que ahí estaría implicado el concepto de dominio como especie o como matriz o tipo del 1887, inciso primero, ¿sí? Sino que también incluye otras categorías. ¿Qué son otras categorías? Otras clasificaciones de derechos subjetivos, ¿sí? Como son los derechos creditorios u obligacionales, ¿sí? Y los derechos intelectuales en sentido amplio. Todo lo que... ¿Hasta ahí está bien? Acá lo que es muy importante acá es la terminología. Hay una categoría genérica, que es la de propiedad, ¿sí? Y hay una categoría específica, que es el dominio, que es el derecho real que vamos a tratar, que es el más amplio y más extenso que una persona puede tener. 1887, inciso primero. Ahora, ustedes tienen que saber que por hablar constitucionalmente de propiedad, que es la pregunta que les pueden hacer, no nos estamos refiriendo únicamente a los derechos reales, sino que nos estamos refiriendo también a otras categorías. ¿Sí? Estos extractos de fallos, Mango con Traba, Horta con Arguindegui y Bourdieu, refieren a ese sentido amplio, incluso algunos casos tienen que ver con algunas de estas categorías que no son los derechos reales. Pero eso es muy importante, porque estamos en el siglo XXI, entonces el derecho de propiedad, que es un derecho humano, ¿sí? Y ustedes como estudiantes tienen que tener una visión amplia de lo que es la propiedad. Más allá de las particularidades y de las especificidades que nos remiten en esta materia, ¿sí? En este curso, hablar del dominio en sentido específico, o en sentido restrictivo. Pero el concepto es amplio, open mind, ¿sí? Amplitud, ustedes como estudiantes, amplitud de mente, porque eso es lo que les permite pensar, más que estudiar
puntualmente les permite pensar con amplitud, con perspectiva. Bien, bueno, vamos a retomar con el dominio, y ahora sí ¿cuál va a ser el trabajo que vamos a hacer casi siempre? Siempre va a haber conceptos que bordean nuestro tema. No voy a venir a dar todos y cada uno de los puntos del programa, sino que la clase tiene que ser un complemento al trabajo de ustedes. Eso está a cargo mío. Y lo que está a cargo de ustedes es vincular, conectar. Trabajamos juntos en pos de que ustedes salgan bien en la evaluación y aprendan las dos cosas, ¿sí? Entonces, tenemos tareas distintas. Yo no vengo a repetir, vengo a hacer algo diferente a lo que está en los textos, porque para eso están los autores, que saben más que yo. Pero el trabajo acá es distinto. Vamos a hacer un trabajo siempre que bordea todos estos conceptos, siempre haciendo mucho hincapié en la conexión, en la precisión terminológica, que a veces en la lectura ustedes la pasan por alto, y vamos a tratar dentro de la dimensión normativa, o sea, de los artículos de código, aclarar algunas cuestiones que a veces no están tan claras, o bien que el código tiene o que adolece de algunas precisiones terminológicas o que son confusas, para hacer algo que no esté en los libros, que no sea narrar conceptos. Esa es la idea o la perspectiva que yo tengo de la clase. Por eso es más lenta, la clase es más lenta a veces, pero mucho de lo que se dice acá, ustedes ya lo saben, no tienen que ir a los libros, ya les va a quedar. Entonces la clase es lenta a veces. O es lenta yo por ahí hablo rápido, pero no me alcanza el tiempo, siempre tengo esa sensación de que el tiempo a mí no me alcanza. Bueno, el dominio 1887, inciso primero, es el derecho, se dice que es el más paradigmático de los derechos reales. ¿Qué significa que es el más paradigmático? Bueno, que es el derecho real por excelencia, es el que está en la cumbre de los derechos reales, el más amplio, el más extenso que una persona puede tener. No en vano ocupa ese primer lugar, 1887, inciso primero, y en el Código de Vélez, en la definición del 2503, ocupaba también el inciso A o el inciso 1, primero, junto con el condominio. La diferencia que este Código Civil y Comercial tiene es que ha legislado tanto la figura del dominio y del condominio en incisos por separado. Y esto no es una cuestión solamente de legislativa o de técnica legislativa, de legislar por separado, sino que tras esto hay un verdadero posicionamiento teórico, que ahora vamos a ver cuál es. No es casualidad o no es porque sí esto de haber legislado ambos tipos reales por separado, dominio y condominio. ¿Qué quiere decir que es el derecho que, antes, dentro de la clasificación de los derechos reales, tema que tienen que ustedes haber visto o que están viendo y van a hablar puntualmente con la doctora de la Canal, clasificamos al derecho real de dominio como un derecho real sobre cosa propia, ¿sí? La clasificación que tienen que saber y que tienen que tener muy clara. Hay muchas clasificaciones, pero no pueden soslayar la clasificación del código, que es la que refiere a partir del artículo 1888 de las disposiciones generales. 1888 del código, si lo tienen ahí, la van a identificar. Tienen los códigos abiertos, van a ver que hay una clasificación. Esa clasificación los ubica a ustedes y es una clasificación que también se evalúa. La tienen que saber, no la soslayen para la evaluación. Decimos que el derecho real de dominio es un derecho real sobre cosa propia, artículo 1888, ustedes lo identifican ahí, es decir, nos ubicamos, ¿dónde estamos con este derecho real? Sobre cosa propia, es un derecho real que se ejerce por la posesión, ¿sí? Afirmación que ustedes van a vincular con lo que están viendo con la doctora Villanustre. Saben que todos los derechos reales se ejercen por la posesión, salvo la hipoteca y las servidumbres. Muy bien, salvo las hipotecas y las servidumbres,
todos los demás derechos reales, en este sentido, se ejercen por la posesión. Ustedes el contenido de posesión lo van a ir vinculando con, no saben lo que es una servidumbre, tampoco saben todavía o pueden tener una somera idea de lo que es una hipoteca por la vida, por la experiencia de vida, pero sepan que el dominio se ubica, es un derecho que se ejerce por la posesión, ahora vamos a hacer algunas precisiones, y es un derecho principal, ¿sí? Es uno de los llamados derechos principales. Todos los derechos de la enumeración del 1887, del inciso A al inciso K, ¿sí? Son todos derechos reales principales, y los últimos tres, L, M y N, son derechos accesorios o en función de garantía, que son la hipoteca, la antecrisis y la prenda. Y es un derecho, el derecho real de dominio, registrable. Y acá tiene correspondencia con el artículo 1890. Es decir, que todo lo dicho, ustedes lo tienen que conectar con los artículos de código. Siempre decimos más que lo que dice el código, ¿sí? Porque los derechos reales y el derecho civil no es el código. El contenido del derecho civil es mucho más amplio que el código. El Código Civil es un sistema que coexiste con otros. Entonces siempre la visión que tenemos que tener es amplia. Si entendemos que los derechos o el derecho civil es solamente los artículos del código, tenemos una visión restringida. Y esto lo digo para estudiar también, tener una visión amplia. ¿Qué quiere decir que es el derecho que tiene mayor cantidad de facultades? Bueno, que el haz de facultades, el haz con Z, ¿no? Y H, el haz de facultades que tiene el titular del derecho de dominio es el más amplio y más extenso que una persona puede tener. Y ese concepto que se llama, habíamos visto la clase anterior, la summa in re potestas, en la locución latina, lo estoy escribiendo por el chat, que no es ni más ni menos que la suma de facultades, ¿sí?, que puede tener, se corresponde con el artículo de código con, vamos al artículo 1941 del código, con las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de la cosa. El Código Civil y Comercial, en la exposición de motivos y en los fundamentos, trata de evitar, ¿sí?, las locuciones latinas o los latinazgos. Esto es cierto parcialmente, porque a veces se utilizan términos como usucapión, pero esa suma in re potestas o el ius fruendi, el ius abutendi y el ius utendi se corresponde con esta suma in re potestas o suma de facultades. Siempre referimos a las locuciones en latín porque hacen a nuestro antecedente y además los autores refieren. Entonces no podemos, tenemos que, es parte de nuestra formación profesional, saber que nuestro origen está en el derecho romano y las locuciones latinas son asiduas en nuestra materia. Lo cual no quiere decir que tengan que aprender latín. Es la jerga propia de la disciplina. Por supuesto, vamos así a puntualizar algunos aspectos de este artículo 1941. Bueno, cuando el 1941 evita un término o un carácter del dominio, que es el carácter de la absolutez. Nosotros habíamos referido, la clase anterior, si recuerdan, que la absolutez en términos del dominio sigue existiendo, no obstante a la omisión del término absolutez, toda vez que el sentido que acá nos estamos proponiendo cuando hablamos de absolutez es justamente la suma de estas tres facultades, el ius utendi, el ius fruendi y el ius abutendi, el uso al uso, al goce y a la disposición.
De modo que el derecho real de dominio es absoluto en cuanto a que reúne la mayor cantidad de facultades. Esto no lo tienen que confundir, yo sé que lo estoy reiterando, pero hay estudiantes que no estuvieron en la clase anterior, y además lo vamos a repetir durante todo el cuatrimestre, o durante todo el cuatrimestre. Esto no significa que todos los derechos reales sean absolutos desde el punto de vista de la oponibilidad, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista de la oponibilidad, de poder oponérselo a terceros, de poder justamente, que tiene que ver con la eficacia del derecho, esa oponibilidad es absoluta respecto de todos los derechos reales. Ahora, la oponibilidad a la que estamos, a la absolutez, perdón, a las que nos estamos refiriendo ahora, se vincula con la absolutez relacionada con la cantidad de facultades. Absolutez como completitud, como sentido completo de facultades. Los autores del código han evitado el término absolutez, pero está claro, y ustedes conocen, esto ya lo vieron en parte general, que ningún derecho se ejerce extralimitadamente. Ustedes saben que existe, desde la reforma de la 17711, en el año 1968, lo que se llama la consagración de la teoría del abuso del derecho, y existen también el ejercicio de los derechos con la limitación de la Constitución Nacional y el ejercicio de los derechos con los límites que establece el Código Civil. Esto que estoy refiriendo está en el artículo 1941, cuando les dice, a ver si alguno me lo puede leer, Eugenio, Connie, Lautaro, el que quiera, Martín, esto vos lo sabés lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Hola? ¿Alguno quiere leer el 1941? ¿Lo leo, entonces? A ver, Eugenio, sí. Vale. Artículo 1941, dominio perfecto. El dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa. Dentro de los límites previstos por la ley, el dominio Perdón, Eugenio, ahí. Dentro de los límites previstos por la ley, y estos límites previstos por la ley tengan en cuenta que son los límites genéricos o los estándar o estándares, ¿sí? Que los encuentran en el artículo 8 al 14 del Código Civil. Ven cómo volvemos a remontarnos al principio del Código, ahora los vamos a releer. Y tengan en cuenta que los límites previstos por la ley también son los contemplados en el artículo 1970, a partir del 1970 del Código, que también vamos a ver, que son los límites al dominio y que Vélez-Sarsfield regulaba como restricciones y límites al dominio. Ahora, esto es, ya desde el Código de Vélez el dominio no era absoluto, ¿sí? Porque hay pasajes y notas que refieren a esa no absolutez, siempre el dominio, desde la perspectiva de Vélez, se concibió limitadamente, pero concretamente a partir de la 17711, con la consagración de la teoría del abuso del derecho, queda claro que el dominio es absoluto desde el punto de vista de las facultades, pero también siempre se ejerce dentro de los límites previstos como la ley, como dice el 1941. Cuando les digo que tienen que ir al artículo 9 y 14 del Código, que son los estándares, nos estamos refiriendo concretamente, creo que es el artículo 10, ¿sí? Que habla de la teoría del abuso del derecho. Entonces, siempre, todo derecho subjetivo, todo derecho real, siempre se ejerce dentro de estos estándares. Siempre, entonces, sigue siendo absoluto el dominio, porque a todo derecho siempre corresponde correlativamente una obligación de ejercerlo dentro de los límites legales. ¿Está claro? Esto que parece una obviedad, bueno, a veces se dificultan en el marco de la evaluación porque no sabemos por qué ocurre o porque no están claros los conceptos, por eso lo puntualizo muy enfáticamente y soy reiterativa en eso. Porque a veces entran
en un sinsentido, en una incomprensión, les dicen, ¿es el dominio absoluto? Sí, no, y empiezan, tengan claros los conceptos. Entonces, los conceptos claros como que les permite pensar. ¿Entienden lo que les quise significar hasta el momento? Sí, le hago una pregunta. ¿Puede haber igual dominio sin absolutez? ¿Sería dominio imperfecto? ¿Está bien? No, pero no tiene que ver con la absolutez eso, sino que, o sea, a ver, existe una categoría del dominio perfecto, y ustedes saben, pero que ya es otra categoría. O sea, estamos hablando del dominio perfecto. Estamos en el 1941, que habla de cuando están reunidas todas las facultades. Después puede haber desmembraciones del dominio, ¿sí? Es decir, piensen, vamos a significarlo metafóricamente como si fuera una torta, ¿sí? Bueno, estamos hablando del dominio pleno, o sea, la torta completa, ¿sí? Puede haber, el dominio es absoluto desde ese punto de vista, siempre es absoluto. Ahora, puede haber que haya alguna desmembración, que lo significaríamos con una porción, y que coexista el derecho real de dominio, piensen en la vida real. Siempre pensemos en la vida real. Haya un titular de dominio que tiene su dominio hipotecado, ¿sí? Entonces, bueno, habrá alguna de esas facultades, el ius fruendi, el ius abutendi, o cualquiera de las tres facultades, uso, goce y disposición, que mengue, o sea, que quede disminuida. Estamos hablando siempre de la plenitud, porque el dominio desmembrado, los tipos de dominio, los vamos a ver en la próxima clase. Ahora estamos hablando del todo. Entonces, lo que es central hasta este momento es precisión terminológica. No usen sinónimos, sean precisos. Precisión terminológica y distinción. Propiedad, dominio, 1941, y dentro de lo que es el 1941, o sea, las disposiciones del código, seamos precisos en la terminología. Si son precisos en la terminología, van como un avión en el aprendizaje. Y eso es la parte que tenemos que perfeccionar, porque están han estado muy alejados de la oralidad, ¿no? Entonces, la precisión terminológica, y por eso háganse listados, no de memoria, de precisión terminológica. Está bien tu aclaración, María Laura, pero bueno, estamos en el 1941, que es el dominio perfecto. Algo más que les quería significar, que es importante, es que cuando se habla de las facultades de uso, de usar la cosa, el usar de la cosa tiene que ver con el uso en sí mismo, pero también tiene que ver con por ejemplo, asignarle destino a la cosa, ¿sí? Decir, bueno, yo soy la titular de dominio de este bien, mueble, registrable, como es un automotor, y quiero poner un taxi. O sea que dentro de mi facultad de uso, no solamente uso el automotor, sino que también le asigno un destino, que es utilizarlo como taxi o como remis. ¿Sí? Es decir, sean amplios, no solamente usarlo, sino asignarle destino, también entraría dentro de las facultades de uso. ¿Sí? El derecho a gozar de la cosa. Bueno, esto se vincula con el derecho a obtener los frutos. Los frutos que la cosa dé o que la cosa proporcione, ¿sí? Dentro de esta facultad de goce, que es el ius fruendi, nos tenemos que remitir al artículo 233 del Código. ¿Ven cómo vamos y venimos siempre? No estamos en el 1941. Tenemos que utilizar todo el Código como sistema y ponerlo en conexión. El artículo 233, este artículo es muy importante y ténganlo en cuenta también a los efectos del aprendizaje y de la evaluación. Es el que les distingue, ustedes ya lo conocen a este contenido. Si a veces me ayudan con el código, me viene bien, porque yo la doble visión me desorienta a veces. Bueno, díganos. No tengo el código. Juan. Sí. Juan Manuel. Bueno, el artículo 233 del Código Civil justamente se vincula con esta facultad de obtener los frutos, porque es el que les hace la distinción o la clasificación de lo que son los frutos en sentido civil.
Y esto ustedes lo vieron en parte general, pero cuando llegan a reales a veces lo olvidaron, ¿sí? O no lo tienen tan claro. Tienen que conectar entonces esa facultad o esa potestad de poder disfrutar de los frutos, o de obtener los frutos de la cosa de la que se es titular de dominio, vinculándolo con este artículo 233. Les habla de los frutos, no sé si ahí lo querías decir vos, Juan Manuel. Yo lo leo si querés, no tengo problema. De memoria no No, por el tiempo. lo tengo acá el código, hermano. Bien, pero si querés hacer un punteo nomás. Frutos Sí, sí. naturales. Bueno, dice artículo 233, frutos y productos. Frutos son objetos que un bien produce de modo renovable sin que se altere o disminuya su sustancia. Hasta ahí un punto marca. Después dice, en su seccionado dice, frutos naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza. Una manzana, ¿sí? ¿Qué más? Frutos industriales son los que se producen por la industria del hombre o la cultura de la tierra. Bien, ahí hay un valor agregado, ¿sí? Esto es importante que lo tengan claro. ¿Qué más, Juan? Dice, frutos civiles son la renta que la cosa produce. Sí, bueno, ahí es claro, por ejemplo, un arrendamiento, un contrato de alquiler, que el alquiler sería un fruto civil. Y acá Y después los productos, que siempre esto lo olvidan cuando les preguntan cuál es la diferencia entre productos, qué son los productos, y ahí hay confusión. A ver, Juan. No, y después habla de las remuneraciones del trabajo que se asimilan a los frutos civiles. O sea, como Claro, diciendo, ¿sí? las Las remuneraciones indemnizaciones recibidas. también, el trabajo son los frutos civiles, ¿sí? Bueno, y los productos son los objetos no renovables sacados de la cosa que alteran o disminuyen su sustancia. Entonces, ven cómo dentro de esa facultad de gozar, de obtener los frutos, el jus fruendi, tenemos la conexión con el 233. Porque a veces dicen, bueno, a ver, ¿por qué yo me adelanto a esto? ¿De dónde saco esta necesidad de conectarlo? De la experiencia que tengo de evaluar y de estar en el marco de la clase, que me dice que normalmente los estudiantes dicen, bueno, el derecho a obtener los frutos, y piensan en el cultivo, ¿sí? Entonces tengan la visión amplia, porque les van a preguntar ampliamente, para hacerlos pensar. No es para asustarlos. Ustedes van a tener una ventaja muy importante, porque esto que yo les traduzco, yo les traigo de evaluaciones anteriores, ¿sí? Entonces, es como que ustedes tienen siempre una ventaja, y de los que vengan en el próximo cuatrimestre, cada vez más, porque esto es producto de la experiencia de estar en el aula, de que a veces el alumno restringe su visión. Y por eso yo hago hincapié en eso. Y ese es el sentido de la clase, hacer algo diferente. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, el derecho habla de la disposición material y jurídica de la cosa. Bueno, algunos autores dicen que era innecesario hacer esta disquisición entre disposición material y jurídica de la cosa, disponer jurídicamente de la cosa, siguiendo el ejemplo de María Laura. Bueno, yo puedo, por ejemplo, mi derecho real de dominio, hipotecarlo, podría hacerlo, la disposición jurídica, puedo transferirlo, ¿sí? Puedo venderlo, esa es una forma de disponer jurídicamente, por el todo o parcialmente, o sea, desmembrando el derecho. Si constituye un derecho real de hipoteca, voy a la hipoteca porque todos saben más o menos lo que es una hipoteca de la vida real, ¿sí? Entonces, bueno, dispongo parcialmente de mi derecho, constituye un derecho real de hipoteca, hay una superposición de derechos, yo conservo la posesión porque el derecho real de hipoteca no se ejerce por la posesión, o dispongo totalmente de la cosa porque la transfiero a otro. ¿Hasta ahí se ubican bien? A mí lo que me importa es que ustedes vayan relacionando posesión, vayan relacionando las facultades del dominio, o sea, como que vayan haciendo en sus mentes ese tipo de vinculaciones. Aunque no lo puedan traducir en este momento, por lo menos que en sus mentes empiecen a conectar. Porque si ustedes conectan así, cuando avancen la lectura de la bibliografía, va todo mucho, es como que tiene armonía lo que leen, porque eso es lo que requiere el aprendizaje
a conciencia. Entonces, y eso una vez que lo aprenden, bueno, la memoria puede fallar, pero el aprendizaje ese tiene la respuesta correcta prácticamente siempre, porque si no la saben rápidamente, la infieren, en la evaluación la terminan infiriendo. Algo más que es importante en relación a este artículo es, bueno, dentro de los límites previstos por la ley. Bueno, y en la última parte del artículo, que no se la habíamos dejado leer a... ¿quién era que estaba leyendo hoy? Yo, Eugenio. Eugenio, acá te tengo acá arriba. Eso es porque los veo por estas fotos carnet, entonces me pierdo un poco. Eugenio, el dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario. Es una de las presunciones de las que les habla el programa de estudio, les habla de presunciones legales o algo así. Bueno, esta es una de las presunciones que se vincula con un principio que es el principio de libertad, ¿no? O sea, el derecho se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario. Es un principio de libertad y es una de las presunciones. Es una presunción legal. Se presume perfecto. Vamos ahora a... Está claro que entonces que 1941 no dice absolutez, no menciona la palabra absolutez, pero que esa suma de facultades se terminan refiriendo a la absolutez. Les voy a mandar un artículo de 3 hojas a través de María Laura, para que les lleguen a todos, donde la pregunta que se hace un autor, un doctrinario, es: ¿desapareció el carácter de absolutez en el Código Civil y Comercial? ¿Desapareció o sigue estando? Esa es una gran pregunta. Doctora, ese artículo que Ya la envió. Sí, ya lo mandó, lo mandó ayer. Lo Y lo leí yo, reenvié, sí. que habla de que el... Ayer muy tarde me parece que se los mandé, ¿no? Sí, lo mandó, ya lo reenvié. Bueno, eso demuestra que estoy pensando todo el tiempo en ustedes, en todos los momentos. No, pero bueno, yo sabía que había mandado o que lo estaba por mandar, pero a veces entro en este caos de que no sé si lo hice o no lo hice, pero bueno, si no, ya está, mejor. Son 3 hojas. A mí lo que me interesa de ese tipo de material es que ustedes saquen extractos, o sea, que lo lean como quien lee una lectura de tipo informativa y que les quede claro el concepto. Porque si les llegaron a preguntar a ustedes, ahora me acuerdo que les puse que dice proyecto, pero que es lo mismo. Sí, por eso le iba a preguntar, porque habla del artículo 1941, como el anteproyecto tiene media sanción. Y bueno, eso es... claro, lo que pasa es que esta producción doctrinaria se hizo justamente antes de la sanción del código, pero sigue estando válida porque el código actual también no es que se reformó, omitió la palabra absolutez. ¿Sí? Y sí, habla de los... Es válido, hay cosas que no son válidas porque tenían que ver con, o sea, es válido, doctrinariamente es válida, el análisis del autor es válido. Entonces siempre lo que apunto yo con ese tipo de material es que ustedes vean, cuando decimos absolutez, ¿qué estamos refiriendo? Una cosa es la absolutez que no tenga límites, es decir, que un titular de dominio puede hacer lo que quiera con su cosa, destruirla, que eso ha quedado desterrarlo, siempre tiene una función social, el dominio, ¿sí? O la propiedad, eso está claro, no puede haber abuso del derecho, en ese sentido no es absoluto en esos términos. Ahora, en el término de oponibilidad es absoluto y en el término de cantidad de facultades sigue siendo absoluto, aunque lo hayan omitido, aunque se haya omitido el término, como les dice ahí el autor. Bien. Sí. Yo conseguí un manual de Vidal, pero de la versión anterior, del Código Civil. Sí. O sea, pero tiene algunos comentarios interesantes y le quería preguntar si sirve como para basarse a partir de lo que dice Vélez, de algunas cosas, por ejemplo, el dominio que no sería perfecto, bien. Bueno, y todo eso sí, a ver, sí se mantuvo. En materia de derechos reales, no hubo grandes modificaciones sustanciales. Yo les diría que la gran modificación en los artículos de código, o sea, la sección que más, el libro que más modificaciones ha tenido es lo que hace el derecho de familia, que van a cursar todos el cuatrimestre próximo cuando aprueben esta materia todos. En derechos reales no hay grandes modificaciones,
Sí, el código actual adolece de precisión terminológica, eso sí, y lo que tienen los manuales actuales es que hacen mucho hincapié en eso. Como que la idea o el paradigma que sigue el código es el correcto para el siglo XXI, pero a veces adolece de una correcta técnica legislativa el código. Cualquiera de esos manuales les sirve, ¿sí? Siempre y cuando ustedes lo correlacionen con el código actual, por supuesto. El material al cual vos te estás refiriendo, Juan Manuel, son los libros esos color verde que figura, ahí está, verde medio turquesa, Sí, son ¿sí? 3 tomitos de, verdes. de Mariani de Vidal, que debe ser de algún papá que estudió reales, o no sé, o algún amigo Sí. que se los dio de la otra generación, siguen siendo vigentes, pero bueno, ahora Mariani de Vidal escribe con una autora que se llama Abela, ¿sí? O Abelia, entonces bueno, los dos sirven, pero recorten. Seguramente muchos de los textos clásicos o que utilizábamos son muy abundantes en teoría y tienen que saber teoría. Ustedes, si estudian el artículo de memoria y no saben teoría, es como cuando no conectan, saben de memoria pero no entienden. Entonces está bien, lo pueden utilizar. Es el de Papaño, cualquier texto de los tradicionales lo pueden seguir utilizando. Bueno, vamos al otro carácter que tiene que ver con la perpetuidad. ¿Qué significa que el derecho real de dominio sea perpetuo? ¿Significa que es eterno? No, no significa que sea eterno, ¿sí? Lo que significa es que, como dice el mismo 1942, subsiste, ¿sí? O no se extingue con el no uso. O sea, no se extingue con el no uso. Yo puedo no usar, puedo no ejercer mi derecho y sin embargo soy titular de dominio. Piensen, por ejemplo, una casa o un departamento que tenga una persona titular de dominio acá en la ciudad de Mar del Plata, que esté cerrado, ¿sí? No lo usa, está cerrado, de hecho ven muchos inmuebles que están cerrados, a veces por mucho tiempo, se trata de evitar porque cada vez hay mayor cantidad de usurpaciones, pero bueno, eso no usarlo no significa, ¿sí?, que mi derecho se extingue. No se extingue por el no uso. Y es lo que les significa el 1942 cuando les dice, el dominio es perpetuo, leo yo para ir mejor con el tiempo, no tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. ¿Sí? El ejemplo típico es el que yo les di y que en la ciudad lo ven ustedes claramente. Después dice, no se extingue, que tiene que ver con lo mismo, aunque el dueño no ejerza sus facultades o las ejerza otro. ¿Sí? O sea, yo podría darle la llave de mi departamento a un amigo para que venga o hago un préstamo de uso, ¿sí? Entonces, bueno, las puede ejercer otro a las facultades, excepto que éste adquiera el dominio por prescripción adquisitiva. Bueno, acá hay que hacer una salvedad. Esa palabra excepto, bórrenla de sus mentes. Está en el código, pero significa, es una deficiencia de técnica legislativa, porque el dominio no deja de ser perpetuo. Presten mucha atención a esto. El dominio no deja de ser perpetuo, o sea, el carácter de perpetuo sigue estando, aunque otro lo adquiera por o en virtud de la prescripción adquisitiva. No deja de ser perpetuo. O sea que la palabra excepto es un error en el código. Cuando otro lo adquiere por prescripción adquisitiva, en realidad lo hace porque cumplió con determinados requisitos que la ley exige para que esa prescripción tenga lugar. Que ustedes hoy no saben, no estudiaron todavía prescripción adquisitiva, creo que se los va a dar el doctor de Rosa, no estoy muy segura, no saben lo que es la prescripción adquisitiva o la usucapión, pero tengan en cuenta que cuando una persona adquiere un derecho real
por prescripción adquisitiva, hay un factor ahí, que es el tiempo, que está influenciando, y hay otros requisitos que la ley va a existir, que hace que esa persona adquiera efectivamente el derecho real. Pero eso no significa que la perpetuidad esté eliminada del dominio. El efecto es el mismo, porque hay adquisición y pérdida de un derecho en concomitancia, al mismo tiempo, ¿comprenden? Pero eso no elimina el carácter de perpetuo. Hay otro que avanzó, que cumplió los requisitos legales y que logró prescribir y adquirir el dominio. Pero eso no significa que el otro, porque no lo ejerció, lo perdió. Es ese efecto de la prescripción. O sea, cambia de titular nada más. Claro, pero la palabra excepto del código, como excepción, parecería, no sé si entienden lo que les quiero significar, que el código utilice, que el legislador utilice la palabra excepción, parecería que en ese caso el dominio deja de ser perpetuo. Esa sería la lectura técnica. El dominio siempre es perpetuo, excepto cuando alguien adquiere por prescripción. Y en realidad, la adquisición del dominio por prescripción es por los efectos que un sujeto logra y que cumple el tiempo y otros requisitos legales más por el cual adquiere. Pero el dominio sigue siendo perpetuo el del otro. El efecto es el mismo porque es la pérdida de dominio. ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Comprenden o no soy muy clara? La palabra excepto, ahí Juan Manuel, no te escucho. Sí, se entiende. Creo que es claro, digo, creo que se entiende. Claro, bien, bueno, gracias porque a veces yo me guío por alguna cara, que por ahí están en otra cosa, y me parece que no, me preocupa mucho, porque el código en eso tiene una falencia importante. La palabra excepto confunde al estudiante. Entonces, que el dominio no es perpetuo, no, sigue siendo perpetuo. Pasa que otro avanza, el avance del otro tiene que ver con los requisitos legales y con el tiempo. Pero si no, habría una contradicción en la ley. O sea, No que tiene el que ver, código... perdón que le interrumpa, con la protección Sí. del interés sobre la cosa, más sobre el interés del sujeto en particular, sino que el derecho, digamos, el ordenamiento protege el interés del objeto por sobre el interés del particular, o sea, la mantención, el bienestar, la protección del derecho real y el ánimo sobre la cosa, digamos, ejercerlo realmente. Sí, en parte se vincula. Podría ser una base teórica de la argumentación porque, digamos, se supone que es perpetuo, pero cuando la perpetuidad tampoco se ejercía correctamente, se pierde ese derecho y se frente a otro. En realidad lo que se trata, y creo que es lo que estás queriendo decir, Juan Manuel, es que lo que trata de alentar justamente es que los bienes queden improductivos, sin usarse, sobre todo porque la propiedad o la crisis del dominio es una crisis que atraviesa al mundo. La crisis habitacional, la crisis, se supone que la idea es que no queden bienes improductivos. También tienen que tener en cuenta que en el sistema de Vélez esto se vincula, hay una perspectiva histórica, una dimensión histórica que es muy, muy importante. Piensen que cuando Vélez legisló la figura del dominio, primero el contexto histórico, que ustedes lo ven, lo pueden seguir, la secuencia histórica la pueden seguir en los textos, ¿no? Pero cuando Vélez legisló el dominio, legisló un dominio fuerte, porque el Código Civil se le llamaba el código colonizador, es decir, trataba de alentar la inmigración, ¿sí? Ahora la gente se va, pero bueno, trataba de alentar al inmigrante, entonces consolidó un dominio fuerte. La absolutez, la perpetuidad, son todos caracteres que se vinculan con eso. No obstante, la prescripción adquisitiva tiene un fundamento, Juan Manuel, que después lo vamos a ver. ¿Por qué existe ese instituto? ¿Por qué a alguien que pasa el tiempo y que cumple con determinados requisitos, se lo hace adquirir al dominio, y a ese otro, que era el titular del derecho más amplio y más extenso, se lo pierde la propiedad? ¿Por qué? Eso tiene un fundamento que lo vamos a ver en profundidad cuando veamos prescripción adquisitiva, pero tiene mucho que ver con lo que dijo Juan Manuel, ¿sí? Es decir, de alguna manera que haya bienes que no queden improductivos, o que sea displicente el titular de dominio, y de alguna alienta a aquel que produce, y que eso no significa alentar la usurpación indiscriminada, ¿no?, de los bienes. Pero bueno, cuando veamos usucapión lo van a comprender con mayor claridad a esto, ¿sí?
Pero el dominio, acá lo que me interesa es que sepan que el dominio sigue siendo perpetuo, más allá de que exista otro instituto, otra figura que es la prescripción adquisitiva. Bueno, vamos a... este carácter me parece que no reviste mayor complejidad. La perpetuidad queda claro. Sí, esa aclaración, esa última aclaración. El otro carácter tiene que ver con la exclusividad del dominio. Acá, en relación a la exclusividad del dominio, nos vamos a circunscribir algo que les dije al principio de la clase. Más o menos tengo anotado lo que les quiero decir, porque como cortamos, a veces me olvido yo de todo lo que les quiero decir en esta clase. La exclusividad del dominio significa que el titular del derecho real de dominio no comparte, valga la redundancia, su titularidad activa. O sea, es exclusivo, es único. El Código Civil adopta, el Código Civil y Comercial, adopta una postura o un posicionamiento teórico muy claro, que consagra la autonomía de la figura del condominio. O sea, titular de dominio puede haber solo uno. Si hay dos titulares de dominio, ¿qué es lo que se configuraría? A ver el coro. El condominio. El condominio. Bien. Condominio. Está desafinado el coro ¿eh? No es el coro Kennedy, tampoco desafinado, todos al mismo tiempo. El condominio. ¿Por qué digo que es un posicionamiento teórico? Porque, como les dije al comienzo de la clase, Vélez-Sarsfield, cuando regulaba en el artículo 2503, hablaba de la figura del dominio y del condominio, porque se consideraba que el condominio era una figura jurídico real sin autonomía, ¿sí? Y algunos autores entendían, no tenía autonomía legislativa y no tenía autonomía conceptual. El Código Civil actual consagra esta autonomía y por eso él consagra también el carácter de la exclusividad del dominio, porque solamente una persona puede ser titular y en el caso de haber dos o más, esa cotitularidad, ¿sí?, se correspondería con la figura del condominio, que ahora el Código lo consagra en el inciso 2 del 1887. 1887, inciso A1 o A, ya no me acuerdo, creo que es por letra, dominio, inciso 2 o B, condominio. O sea, ese posicionamiento es claro, porque había una discusión en la doctrina, en los textos, ahí como el que tiene Juan Manuel, pueden inferirlo en los textos anteriores, y bueno, tal vez algún autor actual haga referencia a las ediciones actuales, a que había una cuestión en torno a la posibilidad de que exista cotitularidad en la figura del dominio. Voy mirando la hora. Facultad de... bueno, la última oración, estaba omitiendo algo que es superfluo, realmente, en el artículo 1943, la última oración que les dice quien adquiere la cosa por un título no puede en adelante adquirirla por otra, es una consideración o una expresión absolutamente superflua, porque es una obviedad. Quien adquiere la titularidad de dominio por un título no lo puede adquirir por otro. Algunos autores, como Borda, dicen es una verdad de perogrullo, es una evidencia, una disquisición superflua. Así que prácticamente... Profe, una pregunta. Sí. La última parte del artículo que dice... Sofía. Que dice después, no pueden adelante adquirirla por otro, coma, si no es por lo que falta el título. ¿Qué se refiere con esa última parte después de la coma? Y que, por ejemplo, si yo adquirí un derecho real, por ejemplo, de condominio, ¿sí?,
es la torta, metafóricamente. Si yo adquirí un derecho real de condominio, adquirí una porción, lo que yo no Bien. significa que después adquiera el resto de la torta, o sea, del condominio. Bien, Adquirí una perfecto. parte. Pero Listo. es una lógica pura, lo que, o sea, por eso, para que el código traduzca esto, realmente es una obviedad. Pero bueno, puede ser que pedagógicamente sirva la aclaración, pero eso para que la constancia en un código se considera desde la doctrina una cuestión superflua. Bien, gracias. Claro, porque en un caso adquirirías un derecho que hace al desmembramiento del dominio y la posibilidad que vos después lo adquieras por el todo. Algo muy importante y que se vincula con otros temas y que yo para cerrar les voy a enviar después de esta clase también un pequeño fallo, una hoja, porque no quiero a veces que se asusten con el material, porque siempre la idea es que sea ilustrativo y que tengamos una dimensión de la teoría también práctica y que les pueda servir, porque a veces les plantean un ejemplo o ustedes tienen que ilustrar lo que aprenden con un ejemplo o buscar un ejemplo. Siempre me parece que la teoría y después vamos al ejemplo. Este artículo, 1944, es un artículo que es clave para otro tema que van a ver más adelante, que es el conocido tema de medianería, lo que se conoce como medianería. Y yo, para ilustrar de alguna manera cómo un tema o cómo un artículo que habla de la exclusión o de la facultad de exclusión que tiene el titular de dominio se vincula con otros temas, al cerrar esta clase voy a dejarles una hoja de un caso práctico, de un caso de la vida real, o sea, no es un caso práctico inventado, sino es un caso de la vida real, que ocurrió en la provincia de Jujuy, y es un fallo del 2018. Yo les remito el extracto del fallo, y ustedes van a ver una fotografía que hay de algo que ocurrió en la vida real, para que ustedes puedan relacionar esto con dos temas. Uno, con la facultad de exclusión del derecho real de dominio, que es lo que estamos viendo hoy, y después ese mismo caso real lo van a vincular cuando vean el tema de la medianería, que es la facultad de encerrarse, ¿sí? Que tiene que ver con lo que ustedes conocen como las medianeras, en cualquier dominio pueden ver claramente que existen lo que se llaman las medianeras y que pueden ser, ya van a ver cómo pueden ser y que pueden ser de distinto tipo esa facultad de encerramiento. El caso práctico se los voy a dejar y vamos a conversar en los primeros 5 o 10 minutos de la próxima clase de eso que yo ese ejemplo que yo les di, que es del año 2018, o sea, muy reciente. Y con este código, o sea, con la sanción de este código, cómo la visión es más amplia. Y ahí me interesa eso que analicen ustedes, cómo amplían su visión. La facultad de exclusión se vincula, les dice, bueno, el dominio es excluyente y se vincula con la facultad o la posibilidad que tienen los titulares de dominio de encerrar sus inmuebles, de cerramiento, de encerrarse. Es decir, colocar vallas o defensas que estén jurídicamente permitidas y justamente es una consecuencia de esa exclusividad a la que hicimos referencia hace un rato. Esa facultad de poder... Perdón, yo me salté algo, estoy confundida. Estoy hablando de la facultad de exclusión, y no de la facultad de exclusión. Les dije recién exclusividad, facultad de exclusión. La facultad que tiene el titular de dominio, recién me referí, si están cansados yo también puedo estar cansada, pero me refería a la facultad de exclusión, y en realidad me estoy refiriendo a la exclusividad, dije exclusividad, y me quiero referir a exclusión. Eso es lo que les quiero significar.
Profe, otra pregunta. Me pasa que por ahí voy y vengo con el código y la pantalla y me pierdo en lo que estoy leyendo. Sí. Esta facultad y esta posibilidad que tienen los titulares de encerrar sus inmuebles, ¿se relaciona con lo que es la disposición material de la cosa o forma parte de una disposición jurídica, digamos, dentro de las características? Nada está compartimentado estancamente, pero en realidad forma parte de una facultad, ¿sí? De un carácter específico, de una facultad que se vincula, se vincula con la exclusividad también, tiene vinculación también con la exclusividad, y sí, tiene vinculación, si se quiere también, con lo que vos estás refiriendo, no es una disposición, o sea, todo se vincula, porque hay una disposición material, que es decir, bueno, yo voy a hacer un cerramiento, voy a hacer un muro medianero, o un cerco vivo, por el cual voy a separar mi inmueble del otro. Sí, o lo voy a reformar y hacer una medianera voy a tener que respetar las disposiciones legales, que generalmente son disposiciones que tienen que ver, o que se ubican en el orden del derecho administrativo, ¿sí? Respetar eso. Pero bueno, sí se vincula. Todo está, o sea, la división tiene que ver con lo académico, pero está conectado. Claro, esta facultad de exclusión, que también se vincula con las normas de derecho administrativo, por esto que les estoy diciendo, significa con la posibilidad, con el derecho, que lo dice el mismo artículo, el uso y goce de la cosa, y la facultad que tiene de poder excluir a un tercero, incluso por motus propio, es decir, por propia autoridad, como te dice el mismo, cuando alguien impide el ejercicio de disfrute de o de goce de una cosa. O sea, yo tengo derecho a excluirlo de ese, hasta incluso por propia autoridad, esto siempre y cuando los auxilios de la justicia llegaren demasiado tarde, ¿no? Cuando fuese reflejo de la acción. Puedo excluirlo. El ejemplo típico, el de remover los obstáculos, por ejemplo, cuando le impiden el acceso a un garage y dicen, pueden removerlo, tienen que llamar a la grúa porque trata de evitar la violencia por mano propia, ¿sí? Pero bueno, una facultad de excluir, o facultad de encerramiento, o cualquier otra que pudieran ocurrir, que pudieran pensar ustedes de la vida real. Profe, no sé, yo cursé el cuatrimestre procesal civil y el doctor Constantino, con el que cursé, dio un ejemplo muy bueno, que por ejemplo a la hora de cuando vos llegás a tu inmueble y alguien te sacó las cosas, te desalojó, la fuerza que uno tiene para poder, por ejemplo, meter todas las cosas adentro y encerrarse en su propio espacio, digamos, en su propio hogar, y esa como ese poder de excluir al otro que está haciendo algo que no le corresponde porque no tiene el dominio, no tiene la facultad para poder hacerlo. Es un ejemplo que se da mucho. No sé si podría estará bien ser. Tendría que haber, en ese caso que vos decís, Juan Manuel, que está muy bien el ejemplo, tendría que haber concomitancia, es decir, cuando ocurre en el mismo tiempo en el que ahora si eso ocurrió en tiempos distintos, bueno, yo tendría que en todo caso acudir al sistema o a la autoridad jurisdiccional para que actúe, ¿no? Tiene que haber digamos, el ejercicio de la fuerza legítimo que tiene la persona que tiene el dominio, ejerciéndolo dentro de las facultades que la ley lo prevé, sin excederse, digamos, sin acceder a la violencia, sino... Y en el tiempo. Por eso es como si se vincula, por supuesto, con esa legítima defensa en el momento exacto. Después vamos a ver eso y volvemos sobre estos conceptos. Por ahora los tocamos, porque como estamos viendo la figura más amplia, y bueno, está todo acá, pero después todo esto se vuelve a repetir en el transcurso del curso. Por último, y ya a partir de la próxima clase vamos a ver el dominio imperfecto, hoy con esto concluiríamos el dominio perfecto, ya estamos casi sobre la hora. Esperen, el 1944 tiene dos excepciones, o tiene algunas excepciones, por lo menos yo les voy a ejemplificar con dos, que son las que se me ocurren, que son las del 1977 y el 2166. A ver si uno quiere leer el 19... O sea, tengo la facultad de excluir, pero hay dos excepciones. A ver el 1977.
¿Lo leo? ¿Quién es? María Laura, a ver, sí. Sí. Instalaciones provisorias y paso de personas que trabajan en una obra. Si es indispensable poner andamios u otras instalaciones provisorias en el inmueble lindero o dejar pasar a las personas que trabajan en la obra, el dueño del inmueble no puede impedirlo, pero quien construye la obra debe reparar los daños causados. Bien, es claro eso. ¿Les suena algún ejemplo de la vida real? ¿Han vivido o han visto alguna situación que se vincule con eso? ¿En alguna obra? ¿Han vivido en su vida privada? ¿No? Pero ven, piensen ustedes, pero les voy a decir algo. Para estudiar derechos reales es muy importante, para estudiar derecho, pero en vinculación con los derechos reales, es muy importante que cuando ustedes salen a caminar, sean muy observadores, agudicen la lente, porque van a empezar a ver cuestiones que en la vida cotidiana les parecen muy, acá tengo chats, ahora voy a ver qué dice, pero les parece muy, las dejan pasar por alto, y que sin embargo, si ustedes hacen foco y se vuelven observadores, van a ver que visualizan cuestiones como esta. Piensen en una obra, en una casa que necesita, para poder continuarse la obra, poner los andamios en el inmueble vecino, ¿sí? Piensen, por ejemplo, viene la gente del cable, ¿sí? A reparar el cable para que podamos tener mejor calidad, mejor conectividad, que tenemos tan mala, y yo necesito que para esa tarea la gente, los operarios, instalen un andamio o una escalera en el inmueble vecino. Ahí esa facultad de exclusión sigue existiendo, pero está en este caso morigerada, menguada, por la excepción del 1977, donde el inmueble vecino deberá permitirme esa instalación de escaleras o andamios o los efectos de hacer una reparación. ¿Se entienden? Es sentido común en esto. Ustedes si visualizan en la práctica, pueden claramente visualizar esta cuestión, donde se da esta situación. ¿Sigue estando la facultad de exclusión? Sigue estando, pero en este caso se detiene, porque hay un derecho de un otro que se contempla y lo que hace el sistema es equilibrar esos derechos, ¿sí? Otro supuesto es el del 2166. Creo, a ver por si no... Servidumbre forzosa. Ah, bueno, ahí está. No me acordaba. El servidumbre forzosa, a ver si alguien lo puede leer. ¿Quiere que lo lea? Sí. O sea, perdón, una aclaración, Josefina, un minuto. Ven Sí. cómo... A ver, después vamos a... Todas estas excepciones, después, en el curso, se ven estas cuestiones. Lo que pasa es que ahora estamos al inicio, pero está bueno ya ir haciendo las aclaraciones pertinentes, porque después ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿No era que el dominio era exclusivo? ¿No era que, entonces, o no era, ¿me entienden? ¿Cómo funciona la facultad de exclusión en este caso? Bueno, ustedes saben que a toda regla siempre corresponde una excepción. A ver, Josefina. Artículo 2166, servidumbre forzosa. Nadie puede imponer la constitución de una servidumbre excepto que la ley prevé expresamente la necesidad jurídica de hacerlo, caso en el cual se denomina forzosa. Son servidumbres forzosas y reales la servidumbre de tránsito a favor de un inmueble sin comunicación suficiente con la vía pública, la de acueducto cuando resulta necesaria para la explotación económica establecida en el inmueble dominante o para la población, y la de recibir agua extraída o degradada artificialmente de la que no resulta perjuicio grave para el fundo sirviente o, de existir, es canalizada subterráneamente o en cañerías. Bueno, perdón, ahí nomás, ¿sí? Josefina, gracias. ¿Qué es lo que me interesa acá? Sepan que la servidumbre de paso y la servidumbre de acueducto, de alguna manera lo que se configura en la práctica es que hay una, entre comillas, invasión, ¿sí?, sobre un inmueble ajeno. Pero piensen ustedes en un campo, vamos a ir siempre al ejemplo para hacerlo más claro, en un campo que no tiene acceso a la ruta, ¿sí? Ese campo sería absolutamente improductivo, sería imposible que pueda, o sea, estaría carente de comunicación, a las vías de comunicación, como sería la ruta, y automáticamente la ley prevé que en ese caso se configura lo que se llama una servidumbre de paso. En ese caso sería
funcionaría como una especie de excepción a esta facultad de exclusión, porque yo inexorablemente tengo que permitir que ese otro pase por mi campo para poder acceder al camino de la ruta. ¿Comprenden? Entonces ahí es como que mengua, como que siempre la función del derecho es equilibrar. Reconozco un derecho, pero siempre hay un otro. Eso significa que es una concepción donde el individualismo a ultranza no se puede en la práctica, sería una ficción, porque no puede darse. Entonces siempre lo que hace el sistema, lo que hace el derecho, es de alguna manera compensar. Muchas de estas cuestiones, lo que tiene que ver con la figura de las servidumbres, lo vamos a ver, pero bueno, viene el ejemplo, en este caso, de la servidumbre de acueducto. Lo mismo es cuando se trata de derivar aguas para un campo o un fundo que fuere improductivo o que el agua fuese necesaria, también configura un supuesto de excepción. Por último, un poquitito más, que ya el otro día los agoté, porque me extendí, pero bueno, siempre pasa. Una cosita importante, este artículo que viene ahora, que es el artículo 1945, es un artículo que es muy importante, no solamente ahora que están viendo la figura de dominio, sino también más adelante. Cuando avancemos yo les voy a decir y les voy a recordar. ¿Se acuerdan que les dije que este artículo era muy importante? Y este artículo es una derivación de un principio, voy a usar el chat, que lo tienen que saber, de un principio que también se corresponde con una locución latina. Esperen porque me sale, ahí voy. Que la van a encontrar así en los autores, ¿sí? Accessorium sequitur principal, lo accesorio sigue a lo principal, ¿sí? Es una derivación de ese principio, y ese principio lo vamos a ver en el transcurso del curso. Lo accesorio sigue a lo principal. Y que también se vincula con otra afirmación que el sistema les da, que está también por allá por el 233 que leímos hoy hace un rato. Esperen que me ubico yo. El cambio de vista es mortal para el que está dando y para el que ve cada vez menos, como yo. Esperen, ¿En las frutas y productos? A ver si es ahí. Claro. Vamos a hacer el vínculo, vamos a hacer la conexión. Este artículo 1945 se relaciona con lo accesorio sigue a lo principal y tiene, que es el principio consagrado, tiene vinculación con el último párrafo del 233. Vamos a leer primero el 1945. A ver, la primera oración, cualquiera de ustedes que no haya leído. A ver. Quien quiera. Yo puedo leer si quieres. A ver, Sofía, dale. ¿Sofía eras? Sí. Sí, artículo Sí, 1945, extensión. El dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios. Ahí está. El dominio forma no solamente el terreno, sino todo lo que son sus accesorios. Miren lo que pasa con el 233 infine. A ver, Sofía. ¿Se relaciona con los productos? Los frutos, con todo, los Sí. frutos naturales e industriales y los productos forman un todo, ¿sí? Con la cosa si no son separados. Si no son separados, ¿sí? Es decir, este principio que tiene que ver con la extensión del dominio es importante porque, por ejemplo, en la práctica, si yo transfiero mi inmueble y tengo una plantación de manzanas en ese inmueble, la transferencia del inmueble también incluye los frutos, o sea, las manzanas que aún no fueron separadas del árbol. Esa transferencia incluye el todo, porque el dominio, ¿sí?,
es extensivo también a todos esos frutos que aún no fueron separados. ¿Comprenden? Hoy un ejemplo burdo, ¿no? El árbol, la manzana y el fundo. Aunque no diga expresamente el contrato que esa transferencia incluye esos frutos que aún no fueron separados de los árboles, o sea, las manzanas, está incluido, aunque no lo diga expresamente. Es decir, que ese concepto de extensión del dominio abarca también las cosas que permanecen unidas a él y que forman un todo inescindible. ¿Me comprenden? Eso es importante y se vincula con este 233 sin fines. Por eso ahí conectamos los artículos. Y por último, el último párrafo, y con esto ya prácticamente cerramos, se consagra un principio que es el principio de, el 2, reitero, el 1945, infine, último párrafo, consagra el principio de verticalidad y que también en la evaluación se suele preguntar. La verticalidad. A ver quién lo puede leer, algún otro. Sí. Bueno, tienen... Lo leo yo si quiere. A ver, Connie, dale. ¿El último? Sí. Se presume que las construcciones, siembras o plantaciones las hizo el dueño del inmueble si no se prueba lo contrario. No. ¿Dónde estamos? Perdón, 1945, segundo, el dominio de una cosa inmueble se extiende ahí. A ver. El dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo, en la medida en que su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto por normas especiales. Esto consagra el principio de verticalidad, es lo que los romanos decían, los glosadores, mejor dicho, decían, no los romanos, sino los glosadores, decían, el derecho real de dominio se extiende hasta el cielo y el infierno. Principio de verticalidad, hasta el cielo y hasta el infierno. ¿Sí? Es una expresión metafórica, es decir, que no solamente se extiende al espacio, al subsuelo, que sería el infierno, metafóricamente, sino también al espacio aéreo, a la superficie y al espacio aéreo. Este principio, que tiene que ver con la extensión del dominio, es decir, hasta dónde soy titular de dominio, hasta dónde soy propietario de la cosa, hasta dónde, cuál es el alcance, hasta dónde, cuál es la extensión de mi dominio, bueno, tiene limitaciones, ¿sí? En principio, hasta el cielo y el infierno, aunque sea imposible, sea ilógico, pero es una expresión fuerte, como diciendo la fortaleza que tiene este principio de extensión, pero tiene limitaciones, y dentro de estas limitaciones, por supuesto, hay una medida que es el aprovechamiento, y dentro de estas limitaciones, por ejemplo, hay normas especiales, las normas que involucran a los yacimientos, por ejemplo, que tenga que ver con los restos paleontológicos y demás, tienen limitaciones. El código de minería tiene limitaciones, existen minerales hasta determinado grado que pertenecen al dueño y otros que pertenecen al Estado, es decir, tiene limitaciones, pero en principio existe una amplia extensión de esa titularidad de dominio. Y este principio de verticalidad lo vamos a utilizar cuando después, por ejemplo, veamos el derecho real de superficie. Por eso acá hay muchas claves en este derecho real de dominio que después las vamos a volver a traer y las vamos a volver a ver. Y es muy importante hacer hincapié en la precisión terminológica de estos principios. Más allá de la lectura veloz del código, parece todo obvio, todo fácil, pero después cuando tengo que pensar en un caso práctico, no lo puedo traducir. Por eso, fíjense que lo importante que es la lectura de los artículos de código, miren todo el tiempo que nos llevó leer 4, 5, 6 artículos, todo el tiempo que lleva cuando se hace minuciosamente, no es una lectura rápida. Ahora ustedes, después de esta clase,
Y bueno, nos quedó dos párrafos más, un segundo, nos quedó como esta clase lo que pretende es que ahora, si ustedes van a leer dominio, hoy a la tarde, por ejemplo, si empezaron a leer dominio, bueno, mucho de lo que dijimos y muchos de los ejemplos, es como que no lo leen, van a sentir, aunque nunca hayan leído nada, que muchas cosas ya las saben. Y esa es la idea de la clase, clarificar, no repetir, y por eso es más lento, porque vamos más conectando, más minuciosamente. Ahora me preguntaron por la fecha del parcial, ahora ya les voy a tratar de decir. Un segundito, porque creo que tengo una fecha acá que... 2 de julio había dicho el doctor de Rosa. Como fecha bien, ahora sí, ahora les reitero. Por último, cuando el programa les pide presunciones, bueno, una presunción es la que habíamos visto hoy, más adelante, y otra presunción es la que tiene que ver con este párrafo, dice presunciones legales, todas las construcciones, siembras o plantaciones existentes se presumen que son del dueño. Es una presunción. El que quiera alegar lo contrario, es decir, el que quiera alegar la figura, que la van a ver más adelante, que se trata de la siembra, plantación, en suelo ajeno, el que alegue que ha sembrado o plantado en suelo ajeno, debe probar, tiene la carga probatoria de probar. El que alega eso debe probar, porque existe una presunción legal que es la que acabamos de leer y que para ser derrotada esa presunción va a requerir la aportación de prueba por quien lo alega. ¿Me siguen? Por último dice, se presume que las construcciones, siembras o plantaciones las hizo el dueño del inmueble si no se prueba lo contrario. ¿Está claro esto? Eso es lo que quería significar la expresión. Y bueno, hay dos excepciones que hablan del derecho de propiedad horizontal y de la superficie, que son derechos reales que tienen autonomía, que están en la nómina del 1887 y que tienen particularidades que vamos a ver más adelante. Zanjado esta cuestión, ya estaríamos en condiciones de poder empezar a hablar sobre el dominio imperfecto. Dos cosas. Hay un trabajo que ustedes van a tener que hacer, que es ganarle al tiempo, que es ver por ustedes, salvo que haya algo tal vez les pueda empezar a explicar, pero que por lo menos lean ustedes, porque vamos a avanzar bastante más, las formas de adquirir el dominio por apropiación, que ustedes van a ver que no es un tema complicado, es el 1947, y siguientes podríamos leer hasta el 1954, todo lo que tiene que ver con formas de apropiación y transformación y accesión, lo podrían leer ustedes. Digo esto porque nos avanzamos muchísimo en las temáticas, lo podrían ir leyendo, podrían hacer un trabajo de seguir avanzando en estos temas. En general no revisten dificultades, pero podrían ir leyendo, sin perjuicio de que yo pueda darles algunas precisiones o algunos temas que sean claves para la evaluación y que les pueda servir, algún tipo de preguntas que puedan surgir o que han surgido en la evaluación. Pero bueno, esa es la idea. Les voy a mandar entonces el fallo de la provincia de Jujuy y para que conversemos la próxima clase. Por último, solo una cosita más, a ver lo de la evaluación, pero si el de Rosa ya les dijo eso, es el doctor... no lo dijo explícitamente, dijo que podía ser a una ver, alternativa. esperen un segundo porque... Pero yo creo que perdón, que eso debe ser para la segunda parte. En junio dije, creo, No, Sí, pero me junio, parece muy lejos. me parece muy lejos. Ni se ilusionen con eso. Esperen, a ver, Claro. ¿cómo se llamaba el estudiante que A usted me mandó? parecía raro, pero bueno. No. No sé, lo dijo en la plenaria. Me parece, yo no sé si soy el único Sí, que lo pero para el escuché. segundo lo dijo eso de la plenaria. No me acuerdo el estudiante, alguien, yo pregunté y un estudiante me mandó un mensaje, pero no me acuerdo del apellido. Esperen un segundo.
no lo puedo buscar en mi teléfono, porque no me acuerdo el apellido del estudiante. Pero hago una cosa, porque no los quiero demorar, váyanse a almorzar. Yo ahora se lo mando a María Laura, pobre María Laura, le va a tocar la mala noticia a María Laura, les mando la fecha por un mensaje, la que pasó la facultad, ¿no? Es una fecha institucional, no la fijamos nosotros, eso lo tienen claro, ¿sí? No sé qué toqué acá, que se me redujeron. Bueno, ahí están. Así que ahora les mando la fecha. Busco, es la fecha que fijó la institución y esa es la fecha de la evaluación. Recuerden que hay una semana después, es el recuperatorio. Por eso les digo que ustedes avancen en lecturas, ordénense, hagan su cronograma. Ahora lo chequeo y ya se las mando en este momento. Gracias, Y profe. además, No hay problema, profe, gracias. eso otro, Muchas gracias. ese otro fallo, ven en la práctica cómo funciona parte de lo que hoy vimos. Puede, en un caso práctico que tiene aplicación. Me pareció interesante eso de la provincia de Jujuy. Además hay una fotografía que es muy elocuente que les puede servir visualmente. Bueno, que tengan buenas tardes. Y Gracias, profe, igualmente. Igualmente, Chao, profe. gracias. Gracias, Adiós, hasta igualmente. Hasta luego. Buen fin de. Fin de semana. igualmente, que descansen. Chao.